Todo guatemalteco e incluso muchos extranjeros saben que el nombre de nuestra ciudad capital es el que corresponde al de la República de Guatemala, aunque sabemos que su nombre correcto es la Nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo, son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la Capirucha, refiriéndose a la capital de Guatemala. ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Vaya usted a averiguar lo que seguramente envejecerá antes de que logre la identidad de semejante guasón. El caso es que cuando es fundada la ciudad capital, en pocos años se habían trazado las calles, señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia X. No había pues calles que tuviesen nombre y los barrios por supuesto no existían ni en las páginas amarillas, ya que tampoco las habían inventado en el siglo XVIII. A pesar de ello, se sabe que todas las calles, llegado el siglo XX, tenían un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos. Hay que recordar que el trazo original de nuestra nuestra ciudad capital, tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la 12ª y de primera a 18ª, es decir, caminando a paso regular. Nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas. En aquellos primeros años de la ciudad capital, las calles no tenían nombres, al igual que los barrios, porque sencillamente no existían. A veces la mentalidad humana se llena de encanto y creatividad y nos hace sacar de no sé dónde muchas historias, que al final del día llenan nuestras mentes, aunque sea con historias sacadas de cuento de hadas. Muchas veces nos vamos a la cama sin cenar, no porque no tengamos hambre, sino más bien porque no teníamos mucho para echarle al buche, como decían algunos abuelitos por allí. Eso sí, muchas veces fantaseamos y creamos historias que dejarían frío a un pavo recién horneado por la imaginación que nuestras mentes tienen para volar con la fantasía que nos regaló Dios con su infinita bondad. A veces fantaseamos con el pollo campero o quizás con una hamburguesa de la cafetería El Cielito. En muchas oportunidades se ha comprobado que la mente humana tiene una enorme capacidad inventiva, la cual usamos algunas veces a lo máximo que podemos. Algunas personas lo hacen. Su servidor llegó tarde a la repartición de cerebros, por ello no lo hago muy a menudo. Si pudiéramos medir el uso de nuestro cerebro de 1 a 100, muchos de nosotros no llegamos ni a 1. Sin embargo, ha habido casos excepcionales que una sola persona puede utilizar la mente para crear historias y cosas que equivaldría a miles de nosotros. Pero como le decíamos, o le digo yo, son casos muy pero muy contados que no aplican a mi persona. Como por ejemplo de ello podríamos nombrar a nuestra gloria Miguel Ángel Asturias, a nuestra otra gloria don Pepe Mía, al gran Héctor Gaitán y por supuesto a nuestra gloria viviente don Carlos Arturo Cifuentes Blanco, quien con su historia y anécdotas han llenado nuestro folclore de muchas historias para ser contadas y escuchadas por miles de guatemaltecos. Bueno, pero antes vamos a poner una alegre melodía que nos regala la marimba Ecos Chapines. Escuchemos Barriletes de Zumpango.
Bueno amigos, ya estamos de regreso después de la hermosa melodía que nos regalará la marimba Ecos Chapines, Barriletes de Zumpango, preciosísima melodía del altiplano de nuestro país. Como les comentábamos sobre la fantasía humana, esta llega a su máxima expresión cuando escuchamos a algunos personajes de nuestra Guatemala. Dichos personajes cuentan historias y cuentos para lo cual se han valido de una gran dosis de fantasía, que por cierto nos hace volar imaginariamente sin pensarlo. Nuestras mentes viajan a vuelo de águila por lugares insospechados. Les cuento todo esto porque hace un tiempo atrás una linda señora amiga nuestra nos hacía llegar un cuento de una persona de la cual yo no tenía noticia, al menos nunca antes alguien me la había referido. Bueno, también tengo que aceptar que soy medio cabezón y que no me gusta mucho la lectura, siendo esta la principal razón por la que creo yo soy el único narrador que no sabe leer, o al menos que no le gusta leer. Palabras textuales de don Carlos Arturo Cifuentes Blanco. El personaje del que hoy les hablaremos lleva por nombre José Joaquín López, pero oigamos lo que él mismo escribió de su persona y nos dice don José Joaquín. Mi nombre es José Joaquín López, nací en Guatemala en el año 1974 y soy el autor de los textos de cuentos y anécdotas en mi página de internet www.anecdotario.net. Pero como yo sé que no se les quedó, así que por favor agarre pluma y papel y lo apunta: www.anecdotario.net, al cual todos ustedes pueden acceder de manera gratuita. Ahí pueden leer los cuentos de don José Joaquín López. Él nos dice que tiene más de 200 historias que fueron hechas con la intención de hacer que el lector llegue hasta el final y descubra en la lectura algo más de lo que está escrito en letras. O sea, me imagino que usted puede fantasear después de haber terminado de leer lo que él escribe allí. Así que acomódese, amigo Radio Escucha, que de igual manera me fuera hecho llegar uno de sus cuentos, así mismo ustedes lo escucharán. Pero antes vamos a escuchar otra melodía más que nos regala la marimba Ecos Chapines y que pusieron por título Una casita en el cielo.
Bonita melodía que nos regalara la marimba Ecos Chapines, una casita en el cielo. Es para lo que todos trabajamos cuando pensamos y creemos en Cristo Jesús como nuestro único y verdadero Salvador, que nos tenga una casita allá en el cielo. Bueno, como les platicábamos, el cuento empieza de la siguiente manera. Pero antes quiero pedirles de favor que disculpen los errores que tenga al narrar el cuento del señor José Joaquín López, debido a que yo no soy un narrador de cuentos. De igual manera tampoco me gusta narrar poesía. El cuento que nos mandará la señora esta lleva por título El viejo del barranco y, como le decíamos, empieza de la siguiente manera. Todos los viernes a las 5 de la tarde nos íbamos a Barranco con el Carlos y el Chejo. Vivíamos en la misma colonia e íbamos al mismo colegio a pocas cuadras de nuestras casas. Nos juntábamos en la casa del Chejo y bajábamos hasta la casa del viejo, que nos esperaba sentados en su mecedora fumando un cigarrillo mentolado. Sonreía al vernos llegar, con los dientes amarillos que tenía. Se acariciaba la barba blanca y nos daba la bienvenida mientras seguía meciéndose. Le llevábamos la comida que nos pedía, a veces fruta, a veces pan, otras veces pollo o carne. Mientras observaba lo que habíamos llevado nos decía que si estábamos listos para volar. El que había descubierto al viejo era el Carlos. Un día se fue solito al barranco. La gente decía que estaba loco y que era brujo. Otros decían que era un viejo pervertido y mañoso. La cosa es que un día llegó el Carlos con la noticia de que había aprendido a volar. ¿A volar barrilete?, le dije yo. No, contestó Carlos, a volar en serio. ¿Y a andar por el aire?, dijo Carlos. Nos explicó que había ido con el viejo del barranco y que lo recibió amable y que platicaron, y el viejo le preguntó si quería volar. Yo le dije que ese viejo no me daba confianza, pero el Carlos dijo que fuéramos los tres, que ya le había hablado de nosotros y que no había nada de qué temer. Pero ¿saben qué? Llegamos al punto de una nueva melodía cortesía de la marimba Ecos Chapines. Escuchemos la preciosa melodía que titularon Nostalgias Chapinas.
Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro cuento, cortesía de don José Joaquín López y por supuesto de la amable dama que nos lo hiciera llegar. Bueno, les contaré que cuando esa señora me hizo llegar el cuento le dije que yo no sabía contar cuentos. Y ella me dijo, déjese de cuentos y cuéntelo. Y de un solo sopapo me puso los textos en la mano. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra historia. Le preguntamos a Carlos de cómo era eso de volar. Nos dijo que mejor probáramos, que no podía explicarlo. Era un día lunes a la salida del colegio. A la tarde le pedí permiso a mi mamá para ir donde el Chejo, con la excusa de estudiar. Pero no me dio permiso. Vos vas a jugar Nintendo, no a estudiar, me dijo mi mamá. Como si no te conociera. El viernes puedes ir si querés, pero antes tenés que hacer las tareas. Cuando le conté al Chejo y a Carlos, quedamos en que el viernes era buen día y que nos juntábamos a las 5 de la tarde ya con las tareas terminadas. Toda esa semana fue larguísima. ¿Cómo sería de eso volar? Lo imaginaba yo de muchas maneras. También pensé que a saber con qué cosa nos haría el Carlos, como cuando los anuncios te pintan la gran hamburguesa y la vas y la pedís y es una cosa pequeña descolorida apenas. En los recreos nos juntábamos a comer la refacción, pero no le logramos sacar más al Carlos. Tienen que probarlo, contestaba siempre, y así nos tuvo toda la semana. Cuando por fin llegó el viernes, yo salí volando del colegio a la casa, almorcé a la carrera e hice las tareas. A las 4 de la tarde ya estaba listo, me puse a ver la tele para esperar un poco e ir a la casa del Chejo. Cuando llegué, Carlos ya estaba allí y nos fuimos rápido al barranco. Pero amigos, ¿saben qué? Se nos terminó el tiempo y tendremos que pasar a poner una melodía más del programa del día de hoy. Y será otra bonita melodía que nos regala la marimba de Cochapines. Escuchemos Linda Kelly.
Hermosa la música que nace de la inspiración de nuestros compositores, Linda Kelly, como para bailarla con la persona que más se quiere, pienso yo. Bueno, pero vamos a continuar con nuestra historia del día de hoy. Y Carlos decía: yo nunca había bajado el barranco, había árboles y monte, pocas casas. Llegamos rápido a la casa del viejo que nos invitó a pasar. Le reclamó a Carlos que no llevábamos nada de lo que había pedido. Carlos respondió que se había olvidado, pero que la próxima no íbamos a fallar. Meciéndose con el cigarro en la mano, el viejo dijo que por esta vez no había problema, que si estábamos listos ya para volar. Los tres dijimos entusiasmados que sí, que estábamos listos para volar. El viejo se levantó de la mecedora y nos llevó al fondo del barranco, en donde pasaba un río de aguas negras. Nos pidió que nos tomáramos de las manos y dijo que debíamos concentrarnos. Nos explicó que para volar debíamos volvernos tan ligeros como nuestro espíritu, de tal manera que el cuerpo se sujetase a la ley del espíritu y no al revés como sucede siempre. Para ello debíamos cerrar los ojos y poner nuestra mente en blanco, sin pensar en nada. Luego de eso deberíamos pensar en las personas que más queríamos, pues solo la fuerza del amor es la que eleva el espíritu. Yo pensé en mi mamá y en mi hermanita de 1 año. Después de unos 5 minutos, para mi gran susto, el que se empezó a elevar fue Carlos. Yo lo tenía tomado de la mano, sentí que temblaba un poco y de repente se empezó a elevar. Yo abrí los ojos y vi que sus pies estaban como a medio metro del suelo. Grité del susto y Carlos cayó. El viejo me dijo que debía estar callado y concentrado, que así no iríamos a ningún lado. Nos dijo que nos fuéramos y que la próxima vez volviéramos con frutas. Nos pidió sandía, melón, papaya, duraznos y piña, y que si no lográbamos volar la próxima vez, que mejor ya no llegáramos. Bueno, ya hemos llegado a una parada musical más del día de hoy, y será la marimba Ecos Chapines quien nos regala una hermosa melodía que titularon María Virginia.
amigos, aquí estamos ya de regreso con la historia o el cuento del día de hoy de don José Joaquín López, el cual ustedes también pueden leer en su página de internet, que es el www.anecdotario.net. Ahí ustedes podrán leer todos los cuentos que este escritor guatemalteco nos regala con su imaginación y fantasía literaria. También, si usted quiere apoyarlo en su caminar en la literatura, puede hacerlo haciendo algún pequeño aporte bajando sus cuentos. Apoyemos a nuestros artistas, es lo mínimo que deberíamos hacer por ellos. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra historia. En el camino de regreso bombardeamos a Carlos con un montón de preguntas. ¿Qué se siente? ¿Cómo le hiciste? ¿Por qué a nosotros no nos salió? Nos dijo que nos teníamos que concentrar, que el viejo es buena onda, pero si no le hacemos caso, ya no te recibe. Le preguntamos de nuevo qué se siente, pero nos contestó como las otras veces: lo tienen que probar por ustedes mismos. Esa fue otra semana eterna. Ese viernes teníamos que lograr volar a como de lugar. Yo me encerraba en mi cuarto y trataba de concentrarme, pero era bastante difícil. Con el Chejo y el Carlos nos juntábamos un par de tardes a hacer ejercicios de respiración y prácticas para cuando fuéramos con el viejo. Cuando llegó el viernes otra vez me fui volando del colegio a la casa y tuve suerte porque no tenía tarea del colegio. Nos juntamos de nuevo en la casa del Chejo y fuimos a comprar las frutas del viejo. Nos propusimos que ese viernes teníamos que volar, teníamos que lograrlo. El viejo nos recibió como la vez anterior y se alegró cuando vio lo que le llevábamos. Fuimos otra vez hasta el río de Aguas Negras y nos tomamos de la mano. Todos respiramos profundo. Esta vez yo solo pensaba en mi hermanita. Sientan cómo su cuerpo es ahora espíritu. Sientan cómo son más livianos en el aire. Yo sentí que Carlos y el viejo se elevaban. Después de concentrarme lo suficiente, yo también flotaba. El último que lo logró fue el Chejo. Nos soltamos de las manos y el viejo dio un grito y nos asustó. Caímos al suelo. No dijo que eso era todo. Salimos corriendo emocionados. Casi que ni nos despedimos del viejo. Pero saben que, amigos, hemos llegado al momento de otra parada musical del programa del día de hoy. Y será la marimba Ecos Chapines quien nos regale una preciosísima melodía que titularon Rumor de Besos.
Bueno amigos, aquí estamos ya de regreso para seguir contándoles el cuento de don José Joaquín López. Y sigue de la siguiente manera. Regresé emocionado a la casa, brincaba de felicidad. Mi mamá me preguntó por qué tanta alegría y yo le dije que por nada. Fui a ver a mi hermanita a su cuna y me sonrió. No podía esperar hasta el otro viernes. Se convirtió en costumbre y de todos los viernes ir a volar con el viejo. La sesión de vuelo duraba media hora y se nos iba rapidito. Nos prohibió hablar con nadie del asunto. Con el tiempo yo volaba a 1 metro de altura encima del río de Aguas Negras. Podía durar 1 minuto volando. Se sentía bien, como si uno no pesara, como si no tuviera cuerpo, y para dirigir el vuelo teníamos que pensar antes hacia dónde queríamos ir. Como planificando el vuelo, si no lo hacíamos nos caíamos. El viento en la cara a la hora del vuelo era increíble. El Chejo cayó una vez en una piedra y casi se quiebra el pie. Yo me di con la cabeza en un árbol. El viejo se reía de nosotros cuando nos pasaba algo así. Carlos nunca se caía. Siempre era el que mejor se concentraba y volaba. Intentamos muchas veces volar en nuestras casas, cada uno en la suya, pero no lo logramos. Nos juntamos muchas veces en la casa del Chejo para intentarlo juntos, pero no podíamos. Solo con el viejo podíamos volar. Cuando nos fuimos haciendo mejores voladores, nos inventamos algunos juegos. Con el Chejo y el Carlos jugábamos flotafútbol, volefly y air basket. Nombres así les poníamos, era genial. En el flotafútbol, mi favorito, podíamos hacer chilenas de vuelta entera. El viejo hacía que la pelota también flotara. Era como estar en sueños. La canasta del air basket la pusimos en un árbol bien alto. Todos hacíamos clavadas como los basquetbolistas de la NBA. El viejo también se divertía con nosotros. En el aire no parecía que fuera viejo, jugaba igual que todos nosotros. Bueno amigos, llegamos a una parada musical más del programa del día de hoy. Antes de continuar con la historia de nuestro gran amigo, don José Joaquín López. Y será la marimba Ecos Chapines que nos regala la hermosa melodía que titularon Murmullo.
Bueno amigos, aquí estamos ya de regreso después de haber escuchado la hermosísima melodía Murmullo con la marimba Ecos Chapines, hermosa melodía de nuestra tierra Guatemala. Vamos a continuar entonces con nuestra narración del cuento del señor José Joaquín López, El Viejo del Barranco, y continúa de la siguiente manera. El que volaba más alto era el Carlos. Llegaba, yo calculo, a unos 10 metros de altura. Era también él quien podía durar más tiempo en el vuelo. Podía tardar hasta 5 minutos volando. Con el Chejo le preguntábamos que cómo le hacía, y él solo contestaba que se concentraba más. En el colegio, el único tema de Carlos en los recreos era que nuevos juegos podríamos inventarnos para el vuelo de los viernes. Nos dijo que de grande iba a ser piloto aviador. Pero si vos vas a volar más alto que los aviones, le dijo el Chejo. Algún día se terminará del vuelo con el viejo, respondió. Nosotros no podemos volar solos. Al Chejo y a mí nos pareció que Carlos sabía algo más, por lo menos que lo presentía. Después de 5 meses de vuelos todos los viernes llegaron las vacaciones. Quisimos ir ya no solo un día, sino toda la semana. Eso no le pareció al viejo. Dijo que igual que solo nos recibiría los viernes a pesar de que llegábamos otros días diferentes al viernes. El viejo nunca nos salió a abrir la puerta. Solo nos recibía el viernes. Hasta las vacaciones no nos habíamos dado cuenta de varias cosas. La primera era que nadie nos había visto volar. Y la segunda era que no habíamos visto a nadie más visitar al viejo. Tampoco sabíamos su nombre. A pesar de haberle preguntado varias veces, siempre cambiaba conversación. Según el viejo nos había contado, había sido piloto aviador y había tenido una mujer y una hija. Las dos habían muerto en un accidente en una avioneta, y cuando sucedió eso, el viejo dejó de trabajar y decidió vivir el resto de su vida con los ahorros que había logrado. Como los ahorros no eran muchos, se había ido a vivir al barranco. El Carlos nos contó una vez que se le salió decir que visitaba a ricos los cuales hacía volar por dinero. Según él, le pagaban muy bien. Bueno amigos, hemos llegado a otra parada musical del programa del día de hoy, en que estamos hablándoles sobre el viejo del barranco. Y será la marimba Ecos Chapines quien nos regala una bonita melodía que titularon Balún.
Bueno amigos, aquí estamos ya de regreso después de haber escuchado la hermosísima melodía Balún con la marimba Ecos Chapines, para proseguir nuevamente con el relato del señor José Joaquín López, el viejo del barranco. Y la narración continúa de la manera siguiente. La casa del viejo eran 4 paredes de madera vieja y una lámina de metal también viejas. Una conexión clandestina de electricidad le daba la corriente para una vieja percoladora, una televisión y una estufa eléctrica. El viejo tenía salud de hierro, nunca se enfermó de nada según él mismo nos lo dijo. Para ese entonces ya los 3 éramos expertos voladores. Hacíamos piruetas en el aire y durábamos más tiempo suspendidos. El más veloz era siempre Carlos. Hacíamos carreras en el aire. Volar te da sensación de libertad, que todo es posible. Éramos únicos. Nadie en el colegio, ni en la colonia, ni en el país podía volar. Sin embargo, el viejo nos advirtió que desde el principio no nos saliéramos de los límites que él nos estableció. Volábamos en un espacio de tamaño limitado de un campo de fútbol. Varias veces intentamos cruzar el límite y volar más allá, pero nos caíamos. Las sesiones tampoco duraban más de la media hora establecida al principio. El más temerario era el Chejo, subía lo más alto que podía y se dejaba caer en picada gritando en el camino. Justo antes de pegar en el suelo elevaba el vuelo de nuevo. La pasábamos bien siempre y creo que nunca he sido más feliz. Pero como todo, los vuelos en el barranco llegaron a su fin. El tercer viernes de ese diciembre, como siempre, bajamos a la misma hora, pero no encontramos al viejo. Sus cosas tampoco estaban. No era que tuviera mucho, pero no estaban. Lo buscamos como locos hasta que oscureció. No lo hallamos. Volvimos el día siguiente y al siguiente. Bajamos los siguientes viernes de diciembre y de enero, pero no volvió. Desapareció del barranco. Intentamos volar solos, pero nunca lo logramos. La teoría del Chejo era que se había ido a la casa de uno de sus clientes ricos. Yo pensaba que a lo mejor se había cansado del olor del río de Aguas Negras y se había ido. Carlos, en cambio, pensaba que se había ido a otro barranco y que ahora todos los viernes otros niños en ese barranco volaban junto al viejo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Son bromas amigos, simplemente queremos contarles que así hemos terminado el cuento de este señor, don José Joaquín López, el viejo del barranco. Un cuento muy bonito que nos fuera regalado a nosotros para contárselos a ustedes. Ojalá y les haya gustado. Hablándoles como siempre su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Antes de finalizar queremos rogarles rezar el Santo Rosario y pedir por nuestra noble tierra Guatemala. Se encuentra bastante malita. También antes de finalizar queremos decirles que el señor José Joaquín López tiene un website donde ustedes pueden acceder a todos estos cuentos. Así que ahora tome pluma y papel y apúntelo. www.anecdotario.net. Ah, ya veo que no se le está quedando. Busque papel nuevamente y apúntelo. www.anecdotario.net. Ahí ustedes pueden acceder, como le decía, a todos los cuentos de este gran amigo, don José Joaquín López. Y ahora sí, para finalizar, vamos a escuchar una alegre melodía a ritmo de guaracha. Escuchemos con la marimba Ecos Chapines, Travesuras de Jaimito.